DIASA, aprendizajes que transforman. Espacio informativo de educación y entretenimiento psicoterapéutico sobre temas de la vida, para comprender que se puede vivir diferente y con mayor bienestar. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Hola, buenos días a todos y a todas en este martes. Nuevamente estamos aquí con ustedes y una mañana rica, linda. Nos levantamos hoy muy dispuestas a darle con lo que venga y con lo que tenga el día, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar del enojo, amiga. Así es. Hola, muy buenos días a todos y somos DIASA, su programa Aprendizajes que Transforman. Efectivamente, arrancamos esta mañana con la canción del maestro Silvio Rodríguez, Ojalá pase algo que te borre de pronto. Fíjate, una luz ese ojalá, cegadora, ¿no? ese ojalá siempre está cargado con algo, ¿no? Claro, ¿no? Ojalá. Cruéncales, ¿no? Y pues bueno, se siente tan sabroso decirlo, no hacerlo. Así Por es. eso vaya a la lucha libre, vaya a las luchas, grite lo que se le dé la gana, vaya a su partido de fútbol, grite lo que se le dé la gana. Y después de ahí, regrese a una vida mucho más civilizada, por favor. Eso no lo ejecute, pues.
Pero había que ver dónde te vas a ubicar en las porras de si vas a ver algún partido, porque dependiendo de la intensidad de tu enojo te puedes ubicar. Está la porra perra. La porra ¿no? brava. O la porra brava. ¿Hay una ¿no? porra perra? Sí, así le dicen también, la porra mira. brava. No, pues y ya de pues estar ahí- muy brava esa perra. Y ya empezamos aquí con las conjugaciones de ese oso que se hacía, ¿no? Pero sí, hoy vamos a hablar justamente del enojo. Así es. Esta emoción que, fíjese, hay estudios que nos cuentan que incluso nos engorda. ¿A poco? Nos engorda, sí. Ujú. La ira, el enojo convertido en ira, tiene un tema con inflarnos el cuerpo, el pecho, el abdomen, porque estamos reteniendo un enojo no procesado. Así es. Y justo a lo largo del programa estaremos hablando primero qué es, cómo funciona, para qué nos sirve, y entre ellas es cómo funciona en nuestro organismo y cómo sanar, hacer un uso sano de nuestra emoción, porque esta emoción, como lo hemos venido diciendo en todos los programas en donde hemos tocado todas las emociones, no recordemos, no hay emociones ni positivas ni negativas, solo es un manejo adecuado o inadecuado. Y entonces en ese sentido retomamos que el enojo es una emoción natural, inherente a todos nosotros, es una emoción esperada e incluso saludable, ¿no? Sin embargo, pues la podemos experimentar en intensidades, y esa intensidad es lo que incluso se puede volver destructiva, auto o hacia afuera. Así es. Y el enojo, como lo decía Marce, es algo natural, está en nosotros, o sea, lo vamos a experimentar desde bebés, ¿sí? Así es. De diferentes maneras. Y este enojo tiene que ver, o sea, es un indicador, como todas las demás emociones, de algo. En este caso, el enojo indica malestar. Algo me molesta, algo me incomoda, algo, ¿sí? Algo me frustra incluso. Así es eso, Sobre todo es justo. algo me frustra. El elemento primordial que influye en el enojo es el tema de frustración. Entonces, y como decías tú, desde bebés podemos manifestarla a través de las necesidades básicas que tenemos de recién nacidos que no son cubiertas debidamente o suficientemente, y es un elemento que puede frustrar al recién nacido y que solo es expresado a través de irritabilidad. Oiga, ¿y qué es esto de la tolerancia a la frustración? Y obviamente en consecuencia cuando se da la intolerancia. Las personas intolerantes que generan muy fácilmente una respuesta enojona son quienes se les dificulta demorar un deseo o una necesidad, ¿no? Entonces lo quiero ya, lo quiero ahorita, lo quiero inmediatamente y lo quiero porque soy yo, punto, porque se me da la gana, ¿no? Así Ya, es. ya ves gente así como que gandallamente se mete en la fila porque tiene prisa. Pues a todo dar, piensa que los demás fuimos de picnic al banco, ¿no? Y decidimos estar ahí 2 horas porque no tenemos nada mejor que hacer, ¿no? Entonces la gente que te contesta eso porque yo tengo prisa, porque yo quiero, porque se me da la gana, pues estás viendo ¿no? Intolerantitos a la Sí. frustración. Entonces no pueden demorar su deseo o su necesidad. Y esto obviamente, pues, ¿cómo lo van a manifestar? Pues como se va volviendo una incapacidad para superar las situaciones. Entonces, las personas con baja tolerancia a la frustración experimentan mucho la sensación de fracasados. Y esto lo pueden estar conectando a mucho enojo, que después se hace furia. Y también tiene que ver cómo te lo dijeron y quién te lo dijo también, ¿no? Claro, Entonces, sí. y fíjate cómo el enojo también obedece a factores externos e internos, ¿no? Entonces, factores externos tiene que ver con esto que tú dices, que son las frustraciones, y que tiene que ver con las personas de afuera, las condiciones de afuera o alguna determinada circunstancia que me lleva a justamente a contactar con la frustración y el enojo, y también con factores internos que tiene que ver con este diálogo interno también que nosotros tenemos, o con atraer recuerdos o imágenes que nos conectan a esta emoción, que puede ser una situación traumatizante, que puede ser como estos diálogos
nosotros le llamamos este chacoteo mental o este chango mental que está como el chicle, que está duro y dale, y que finalmente nos determina en un estado, ¿no? Con todas estas exigencias y todas estas ideas que nos estamos chicleando. Y la otra cosa que hay que tomar en cuenta es como la manera en la que aprendí a superar o asimilar cuando las cosas o las situaciones o las personas no son como yo quiero, ¿no? O sea, cómo aprendí a asimilarlo y a manejarlo, porque muchas veces el tema también está ahí, ¿no? Como cuando estos papás, ¿no? Papá o mamá de repente desbordados, que es como, ¿qué quiere mi niña? Dáselo, ¿no? Y es como, no, espera, no, dáselo. Porque viene quizás desde mi necesidad, como yo no lo tuve así, entonces yo no quiero que mi hijo o mi hija carezca. Y entonces no vamos enseñando a los chicos a asimilar que no siempre lo pueden tener todo. Yo recuerdo un maestro, habrá sido también tu maestro, Marcel, sí. Jorge Reyes Barrera. Sí, claro. Maestro Jorge Reyes, si nos escucha, le mandamos un cálido saludo. Y él decía que era importante frustrar sanamente a los niños. O sea, era como, no les digas todo el tiempo que sí. Así ¿no? es. O sea, a veces cuando los niños piden, simplemente pues decirle, no, ahorita no, por ahora no. Así es, como es lo sano es aprender los límites, porque la mejor estrategia para frustrarlos son los límites. Sí. Y son muy necesarios porque nos contiene, nos da seguridad y que finalmente cuando nos hacemos adultos, pues obviamente nos arropan, nos acompañan y nos da habilidades para nuestras relaciones sociales, ¿no? Y nos da esta capacidad justamente de superar una dificultad, un fracaso, asimilar con madurez que pues me van a pasar cosas que a veces no son tan buenas para mí, ¿no? O sea, como derrotas o que dices... Híjole, el chico que me gustaba me dijo que no, el trabajo donde presenté mi currículum, pues me dijeron que me falta experiencia, ¿no? No significa que no te puedas enojar, pero de eso a brincar a la ira o a la violencia, que es lo que ahora estamos viendo, que es así súper delgadita la línea. Así es. ¿No? Entonces es un nivel de intolerancia que te aterra, pues, ¿no? Así es. O sea, me tocas el claxon, entonces baja el otro con una pistola y dispara y dices... ¿Qué es esto? Sí. ¿No? Es que digo, no podemos hacer eso. Así es, o como justo recordaba yo estos comerciales de las galletas Emperador, ¿no? ¿No? En donde, que eso justamente en algún momento me sentí yo así, porque me estaba estacionando y estaba justamente acomodándome echándome de reversa y se me mete una señora atrás. Ligeramente gandalla. Y el síndrome del emperador me salió. Y uno lo piensa, todos lo pensamos. En la psicología se decía que la diferencia entre la neurosis y la psicosis es que el neurótico lo imagina, ¿no? Lo piensa, lo fantasea. Ya en la psicosis o en el trastorno se ejecuta y eso es lo peligroso. Uno siempre puede decir, triste. Sí, así, entonces. Y se la avienta, porque si hay gandallas así, y luego cuando ponen esta cara así como de, no existe. Así, ¿no? Así. Impasibilidad absoluta, mirando hacia el horizonte. Así como de su gandallez. No te veo, no te veo, entonces... no existes. Sí, como niño de 3 años, si no te veo, no existes y pienso que no pasa nada. Sí, entonces. Dices, está todo dar esto. No, y entonces fíjate, mi cerebro racional me dijo, no hay soldados del emperador. O sea, búscate otro estacionamiento. Bájate. No, sí. Bájate de tu auto, tócale la ventanilla y dile, gandallita, quítate, ¿no? Respeta la forma correcta de estacionarse. Caray, sí, no hagan eso, oigan, y sobre todo no pongan esa cara como ¿no? No me di cuenta. No, de veras que, mira, ya me estoy enojando. Ya me estoy enojando ahorita, espérame tantito. Pero bueno, tiene que ver con esto el enojo, ¿no? Y fíjate, tiene que ver con procesos en donde cómo lo vamos a ir aprendiendo a manejar sanamente. Y tiene que ver con 3 reacciones importantes. 1, cómo lo expresamos. 2, también lo manejamos reprimiéndolo.
Y 3 es cómo nos lleva también a tranquilizarnos a través del recuestionamiento. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Así y es. hacemos un pequeño corte. Recuerden que somos DIASA, Aprendizajes que Transforman, por el 91.5 de FM, Radio Universidad. Y nos puede mandar mensajito, WhatsApp 951-117-3125, 951-171-7293. Vamos y venimos. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. La película para el recuerdo. Oiga, estamos de vuelta y bueno, vamos a comentar la película para esta semana. Es un verdadero peliculón, fuerte, no está recomendada para niños. Para que por favor tenga cuidado en ese sentido a la hora de ver la película. Fíjese que en la película se llama Legend o Leyenda y es la historia de, bueno, está estelarizada por un guapísimo, se llama Tom Hardy. Ay, qué guapo es ese hombre, amiga. Ay, a mí no me gusta. Ay, a mí sí me gusta. ¿Qué les puedo contar? Esta historia, bueno, esta película más bien está basada por ahí de los años 50 y 60, sí. Y es la historia, está basada en hechos reales, de la historia de los hermanos Ronald y Reginald Cray. Son gángsters, ¿no? Son unos verdaderos mafiositos. Villanazos. ¿No? Sí, 2 villanazos, son 2 hermanitos, ahí gemelitos, que pues van, ¿no? La historia es muy interesante, cómo van construyendo, pues su imperio de terror y de adicciones y demás, conocidos como los Cray Twins, obviamente. Y para su tiempo, en aquel momento, en esos años, pues fueron como muy célebres en la Gran Bretaña, ¿no? Sí, pues está basada en hechos reales. Está basada en hechos reales y recomendamos esta cinta, ¿no? Porque es muy interesante. La película ofrece como muchos matices justamente de lo que decíamos hace un momento en el bloque pasado, del tema del enojo, la violencia, la agresividad, la frustración, y cuando hay una ausencia de límites, cuando el sistema familiar no provee condiciones de confianza, respaldo, seguridad y demás, bueno, estamos viendo esto cómo se va haciendo ahí un caldito de cultivo terrible que finalmente desemboca en una serie de conductas verdaderamente atroces, ¿no? Y justo estas respuestas, esta manera de expresar el enojo en esta película tiene que ver con, no hay filtros, pues, ¿no? Sí. Es como el cerebro frontal es el que nos ayuda a procesar la toma de decisiones, y también ahí está instalado también el tema del deber ser y las habilidades sociales. Claro, ¿no? sí, y esta parte como de, para poder autorregularnos, digámoslo así, debimos pasar por un proceso de que alguien nos regulaba. Así es. ¿No? Alguien nos regula en ese sentido, porque de lo contrario, bueno, el tipo de conductas que no son detenidas, paradas, contenidas, o sea, la importancia de decirle a alguien, esto no lo puedes hacer, esto no lo debes hacer, porque ya aquí en la cinta obviamente ya vemos más un tema que está en el trastorno, pero todo trastorno inició de menos, o sea, nadie nace trastornado, pues. Así es. Finalmente se va construyendo, y creo que en ese sentido, la historia, más allá del tema como... Yo no hago tanto énfasis en el tema de la adicción y del poder, porque si no, luego enfatizamos mucho eso, ¿no? Como que, wow, cuánto poder tuvieron. Sí, hay que mirar a costa de qué, ¿no? O sea, sí, y fíjate, justo
podemos hacer esta diferenciación entre esta respuesta humana como entre el enojo, la violencia y la agresión. Sí, ¿no? Entonces, que sería bueno distinguirlas, ¿verdad? Que es importante que conozcamos nuestras respuestas de enojo y, por supuesto, es una de las emociones que podemos tener una lectura mucho más clara, ¿no? Porque nos damos cuenta que tenemos sensaciones totalmente distinguidas, como mis manos se empiezan a poner calientes, mis manos se hacen puño, mi corazón empieza a palpitar muy fuerte, la cara se me puede poner incluso roja, y que, fíjate, el conocer las manifestaciones de mi enojo, hoy por hoy está siendo utilizado como una estrategia para el abordaje terapéutico de personas que ejercen violencia, ¿no? Entonces, es muy importante que las personas puedan reconocer cuáles son las reacciones fisiológicas que les permitan detenerse, parar y hacer un manejo mucho más socializado de nuestra emoción del enojo. Entonces, ese es como primer momento, y en el segundo momento tiene que ver la agresividad. Y la agresividad es una respuesta natural. Así es, ¿no? es la capacidad que tenemos todos de responder ante o de defendernos de los peligros. Así es. Algunos autores refieren que la agresividad está como muy asociada al coraje, ¿no? Esta como fuerza que nos impulsa, nos mueve, nos saca para adelante, pero finalmente, así en términos como muy humanos, biológicos, la agresividad es una respuesta adaptativa. Así y es. forma parte de las estrategias de afrontamiento. O sea, es algo con lo que contamos los humanos para poder hacerle frente a alguna situación que sentimos, sobre todo peligrosa, de nuestro entorno, y que sirve para preservarnos. Fíjense, es como supervivencia. Sí, voy a poner un ejemplo de agresividad. Yo voy caminando por la calle y entonces, no sé, sale un perro de la esquina de algún lugar y me empieza a ladrar y salta hacia mí como en señal de ataque. ¿Qué puedo hacer? Alguien diría, ¿no? Pues le suelto una patada a ese perro. Sí, agarro la piedra si me da agarro tiempo, la piedra, ¿no? Se la aviento, corro, lo empujo, ¿no? Porque lo que estoy haciendo aquí, es defenderme de ese peligro. El peligro tiene que ser evidente. Así es. Que sería la diferencia de una persona, un niño, incluso un adolescente violento, que ve a un perro en la calle y sin más por más lo patea. Eso no es agresión. Y hay quien dice, es que, ¿qué tal que me iba a pegar? O ¿qué tal que me iba a morder? Y dices, pero no te estaba haciendo nada. Y uno ve gente así, ¿no? Se cruza con un animal en la banqueta, algo, y lo asusta, o le pega, ¿no? Y dices, eso no es, no te estás defendiendo de algo, eso estás atacando. Así es. Entonces, en la agresión, la finalidad es la preservación. Yo lo voy a hacer porque voy a preservar mi vida. Entonces, necesito buscar una manera de que mi vida no se quede ahí en ese ataque. Así es. Y muy a diferencia de la violencia, tiene que ver con todos estos actos que son aprendidos. Todas estas formas en las que yo, mi historia y en mi vida he observado cómo primero tiene que ver con los límites, que ya lo comentamos, sí. ¿no? ¿Cómo te formaron? ¿No? La otra de las conexiones que nos generan mucho enojo es la indiferencia o el abandono, ¿no? Y también estas formas en que mamá y papá podían solucionar las situaciones frustrantes y su relación misma, ¿no? Entonces, en ese sentido se convierte en un acto aprendido, cómo voy resolviendo y manejando la frustración o el enojo, ¿no? Y que en la posteridad lo vamos reproduciendo. ¿Cómo me enseñaron a adaptarme, no? Por ejemplo, o sea, hay padres que de repente promueven en sus hijos como tú suelta el golpe, ¿no? Si te dicen algo, tú golpea, es como...
no puedes sugerirle eso a un niño así como nada más de entrada y porque, ¿no? Para que vaya viendo cómo es esta vida o cómo es este mundo. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado porque finalmente tendríamos que revisar como sistema familiar las reglas y los ordenamientos que exigen. Ahora, rápidamente, comentemos un poquito. Fíjense, el enojo es una de las emociones que causa como más embrollo, ¿no, Marce? Así Muchas es, más así marañas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podemos estar escondiendo un poco detrás del enojo? Y detrás del enojo, algo que podemos observar, por ejemplo, es que estamos escondiendo miedo, ¿no? Por Así ejemplo, ¿no? Estoy escondiendo miedo, estoy escondiendo frustración, estoy escondiendo también como un estado incluso como de abandono. Es decir, puedo estar sintiendo en realidad miedo, vergüenza, tristeza, pero como estos sentimientos durante mi etapa normativa, en la infancia, quizás no me fueron permitidos, quizás no fueron satisfechos. Una forma, fíjense, de defendernos, ¿no? Es enojándonos. Entonces, si me enojo, pienso que así lo puedo estar controlando. Y pienso que entonces es mucho más fácil creer que, o pensamos que así no me va a pasar nada, ¿no? Porque me estoy controlando y en realidad no me estoy controlando, me estoy reprimiendo. Bien, entonces Vamos a hacer un corte. Y estamos de regreso. Seguimos hablando. Recuerden que nuestro tema de hoy es el enojo. Somos DIASA, Aprendizajes que Transforman, 91.5, Radio Universidad FM. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Si no leo, me aburro. Regresamos entonces a nuestra sugerencia de esta semana del libro y para esta semana traemos, es un libro para niños, muy práctico, muy bueno para los papás. Se llama Emocionario y sus autores son Cristina Núñez Pereira y Rafael Romero. Es de la editorial Palabras Aladas y fíjense que lo que ofrece este libro es pues tener la oportunidad de como una función integradora de todo lo que somos y las emociones que nos integran y cómo primero es cómo reconocerlas, cómo se manifiestan y dialogar con los sentimientos que se generan a través de ellos. De este modo podrás hacer uso de tu capacidad gestionadora y podrás gestionar no solamente internamente, sino a manera externa sobre lo que tú estás sintiendo. Y es un libro que está bastante sencillo porque está pensado para niños entre 4 y 8 años y aprende y acompaña a los niños de esta edad a reconocerlas, gestionarlas y a manejarlas de otra manera. Y fíjate, Marce, qué importante esto que compartes, porque es justo lo que estamos hablando ahorita. Mire, si no sabe cómo hacerlo, bendita vida que nos regala los libros, ¿sí? Así es. Y que alguien lo escribe y nos dice, mira, pero aquí hay estas opciones. ¿Y por qué este libro? Porque justamente facilita y favorece a edades muy tempranas de ayudar a los pequeños a identificar la emoción que tienen, porque como hablábamos hace un momento en el bloque pasado, detrás del enojo podemos estar escondiendo realmente muchas otras cosas que en apariencia todo lo metemos como al costal del enojo.
Así es. Y no tienen que ver justamente con eso. Sí, fíjate cómo muchas veces utilizamos el enojo como esto que decías, como una respuesta adaptativa al sentirnos atacados o amenazados. Entonces, hay momentos en que los padres pueden discutir con los hijos y manifestarse el enojo, y entonces los hijos pueden utilizar el enojo como una herramienta para parar la discusión con sus padres. Entonces, los padres se pueden sentir como, no podemos dialogar, no, así no podemos hablar bien, y entonces dejan de hablar, y entonces se utiliza el enojo como una estrategia que no es como tan sana, pero... O sea, el enojo es bueno usarlo cuando está bien enojarse. El problema es Exacto. que para todo me enoje, como una forma incluso de romper con la situación que no puedo manejar. Ejemplo, ¿qué más puede haber detrás del enojo? Uno es impotencia, entre algunas, pues, ¿no? O sea, lo que realmente puede es que estás experimentando mucha impotencia porque no consigues lo que deseas, por ejemplo, ¿sí? O como máscara del miedo, ¿no? También. Entonces, porque es mucho más fácil manejar la explosión, la conducta del enojo, para no mostrar que estoy teniendo miedo. Y muchos de los chicos y de los adolescentes manifiestan esta forma de manejar su tristeza a través de las expresiones del enojo. Pero a final de cuentas es una emoción secundaria para atrapar a una emoción primaria. Exacto, ¿no? Y todos lo hemos vivido alguna vez, como sentir miedo y, como decimos, agarrarnos de valor, que no es otra cosa que agarrar esa fuerza que viene desde la agresión como respuesta adaptativa, pero otra es que cuando me siento asustado, cuando me siento con miedo de qué, de perder, por ejemplo, de perder a alguien. Fíjense, en los estudios que se están haciendo ahora en el tema de violencia, algo que se ha encontrado es que se dice que, por ejemplo, muchos varones que tienen tendencia a ser violentos, lo que realmente los lleva a la violencia es el miedo. El miedo al abandono. El miedo al abandono. Entonces reaccionan, ¿no? Es una hiperreacción ante este miedo de perder y de perder a alguien, que nada tiene que ver con amor romántico ni nada. Es algo mucho más serio en ese sentido. Y que tiene que ver con su historia de abandono colocada en la pareja, y por eso se vuelven tan celotípicos, ¿no? O demandantes. Tan celosos, tan demandantes, y entonces se manifiestan, igual en las ¿no? mujeres también. Así ¿no? es, Igual en ambos. También, sí. Y la otra tiene que ver también detrás del enojo, cuando escondemos el dolor, ¿no? Sí. Yo recuerdo de pronto, y en algún momento me pasó, cuando los hijos se van, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo cuando se van fuera, justamente un día... ¿Los ingratos? ¿No? Los ingratos que tienen que volar del nido, sí. ¿no? Justamente un día antes que tienen que partir, es cuando surge mayor irritabilidad, más intolerancia, y se pelean más, pero ya me pasó a mí algún día, sí. ¿no? Y hasta que le di pausa a lo que estaba yo sintiendo y por qué estaba yo peleando sin sentido, y me di cuenta que lo que me estaba pasando era que me estaba doliendo porque pues mi hijo tenía que irse, ¿no? Así Entonces me di cuenta que mi enojo solo estaba enmascarando la tristeza que en ese momento me estaba embargando, sí. que yo sé perfectamente que se tiene que ir, ¿no? Y fíjate, me estaba acordando ahorita cuando trabajaba en la universidad, los grupos del último semestre, en octavo semestre, empezaban con unos jaloneos que en algún momento dices, bueno, pues, ¿qué les está pasando? Pues, ¿no? Porque además todos promoviendo, ay, es último semestre, ya se van, qué bonito. Y estos, bueno, se agarraban contra todo. Y lo que veíamos cuando después hacíamos algunos tipos de ejercicios con algunos de ellos, donde los invitábamos a despedirse, agradeciendo uh-huh. y tocando incluso un poquito de tristeza, dolor, porque cambiaban de condición, de muchas cosas, y que finalmente pues era así, no había de otra. Entonces cuando te caches, por ejemplo, que vas a cambiar de trabajo, de casa, de algo, y empiezas a enojarte, observa si lo que realmente hay debajo es que te duele.
Y esto me lleva, fíjate, a pensar como en todas aquellas parejas que se separan y que se quedan muy enojadas. Sí. Y que finalmente atrás de ese enojo hay mucho dolor por la pérdida de ese ser amado o Sí. de ese proyecto de familia o de ese proyecto como de pareja. Entonces, hay amor detrás, aunque no lo crean, hay una parte de amor ahí Aunque cueste trabajo. escondida, ¿no? Del enojo, ¿no? Y que no funciona, aunque digas, al cabo que ni la quería, ¿no? Al cabo que ni me dolió, al cabo que ni me gustaba. O sea, además yo ya lo estaba buscando, ¿no? sí, además yo ya quería irme, sí, yo también, ¿no? Dices, ándale pues. Y eso también se conecta con otra. La inseguridad nos puede llevar a conectar también con el enojo, o sea, el no sentirme seguro de mí mismo, y también me puede llevar a reaccionar con enojo innecesario, porque me siento muy vulnerado. Así ¿No? es. De que me refieran alguna situación o algo en ese sentido, ¿no? Reacciono porque en realidad me estoy sintiendo muy incómodo, como de que me cacharon o me descubrieron, pues. O cuando no me siento adecuadamente respondiendo a una determinada circunstancia y me enojo conmigo mismo por no sentir esa seguridad para responder o resolver una determinada situación. A esa inseguridad es la que te refieres, ¿no, Angélica? Así es, exacto. Y que finalmente el enojo también puede explicarse por esta dificultad y bueno, sí lo pongo así, como esta dificultad de no expresar con respecto a lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, como no tengo estas habilidades, sale de esta manera, o sea, en la queja, en el grito, ¿no? Y no es tan necesaria esa. No es tan necesario, exacto. Oiga, pues vamos cerrando este bloque, que sí. ya es nuestro tercer bloque. Vamos y venimos, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Vamos y venimos, porque todavía nos falta mucho de qué hablar, y vamos a pasar con nuestro cuento, que está muy bonito, el de esta semana. Somos Diasa, aprendizajes que transforman. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. ¿Me cuentas un cuento? Bien, la recomendación que tenemos de cuento para esta semana es un cuento muy lindo, se llama Fernando Furioso. Este cuento, sus autoras son Hyun-Win Ohram y Satoshi Kitanura, ¿sí? Es un cuento ilustrado y justamente habla de la emoción, del enojo. Había una vez un niño llamado Fernando. Una noche quiso quedarse despierto viendo una película de vaqueros en la televisión. No, dijo su mamá. Es muy tarde. Vete a la cama. Me pondré furioso, dijo Fernando. Ponte furioso, dijo su mamá. Y así fue. Se puso furioso. Muy, muy furioso. Tan furioso que su furia se convirtió en una nube tormentosa que explotó en truenos, relámpagos y granizos. Ya basta, dijo su mamá. Pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un huracán que arrancó los techos de las casas, las chimeneas y la torre de la iglesia.
Ya basta, dijo su papá, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un ululante tifón que arrastró a pueblos enteros y los hundió en el mar. Ya basta, dijo su abuelo, pero tampoco bastó. La furia de Fernando se convirtió en un terrible temblor que resquebrajó la superficie de la tierra. ¡Crack! Sonó, como un gigante rompiendo un huevo. Ya basta, dijo la abuela, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un terremoto universal. Y la tierra, y la luna, y las estrellas, y los planetas, y el país, y el pueblo, la calle, y la casa de Fernando, su jardín y su cama. Todos quedaron convertidos en migajas en el espacio. Fernando se sentó en un trozo de Marte y pensó y pensó. ¿Por qué fue que me puse tan furioso? Pero no se pudo acordar. ¿Y tú? ¿Te acuerdas? Bien, pues este es un cuento muy lindo primero para hablar y platicar con los niños sobre cómo el enojo lo podemos sentir, cómo de pronto lo podemos sentir en intensidad y sube y sube y sube. Y primero la mamá dice, bueno, está bien, pero la reacción fue tan fuerte que es como, a ver, ya bájale, ¿no? Basta. Y así es la emoción, sube. Te vas, ¿no? te vas como Fernando furioso y después ni sabes ni de qué. Así es, cuando ya incluso todos los cambios en el cerebro empiezan a estabilizarse, es cuando ya la emoción empieza a darnos la parte racional y decir, y bueno, ¿y a todo esto qué? ¿Para ¿no? qué fue, no? No, O lamentablemente hasta que ya como Fernando hicimos un caos y entonces el caos es el que nos para, ¿no? O el daño que causamos es el que dices, ¿en qué momento no me supe detener? Y fíjate, está muy bien permitir a los niños y decir, sí, está bien si te enojas, ¿no? Dentro de un límite. Y dentro de un límite. Pero también hay una parte en donde podemos contener a los hijos, ¿no? Y decir, está bien si te enojas, voy a estar aquí, ¿no? Y permitir y auxiliarlo con algunas cosas como te paso la almohada y golpea aquí, ella expresa todo el enojo que está sintiendo, te paso un trozo de periódico y destrózalo y expresa ahí cuál es tu enojo, y son formas en las que los papás también no solamente ponemos límites, sino también contenemos y acompañamos a través de estas estrategias tan sencillas, ¿no? Así es. Y bueno, parte de entender qué hacer con el enojo, ¿no? Ayuda mucho en estos casos porque, bueno, finalmente es algo que vamos a sentir, pero ¿qué podemos hacer para manejarlo? Sobre todo cuando también nos cachamos como en un estado un poco permanente o regular de malestar. Y una cosa que podemos hacer, bueno, la primera de ellas es reconocer, ¿sí? Aceptar y decir, sí, me siento molesto, molesta, y sobre todo sin reprimirnos, ¿no? Cuando decimos sin reprimirnos es que asumimos, aceptamos que estamos atravesando por este estado. Buscamos también qué nos llevó a este enojo. Casi siempre en las reacciones hay como una respuesta primaria por encimita y hay una respuesta un poco más profunda si le indagamos un poquito más, ¿no? Como ¿de dónde vino? ¿Qué me pudo haber pasado? ¿Qué me sucedió? Y la otra es bien importante, es que ¿de qué me responsabilizo? Hay que responsabilizarme de que yo decido si me enojo o no me enojo con eso. Nadie me puede hacer enojar como nadie me puede entristecer. Yo decido enojarme o no por eso. Fíjate, estos diálogos internos que en algún momento podemos hacer,
donde nos recuestionamos o recuestionamos lo que estamos sintiendo, es como qué fue lo que me enojó, en dónde me tocó. A veces no siempre lo hacemos porque estamos en el enojo y en la impulsividad, pero cuando nuestro cerebro está listo, claro que podemos hacer justamente este rastreo y esta necesidad de buscar, o esta parte de buscar a dónde y por qué me tocó, y eso nos ayuda bastante porque nos lleva a la comprensión, a la autocomprensión, y nos hace más conocedores de nuestras propias heridas y de nuestros propios temas pendientes, ¿no? O de las cosas que nos detonan también, y saberlo como una forma de autocuidado, ¿no? Para no estarnos exponiendo a personas, a situaciones o ambientes que nos llevan a conectar con un enojo, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos también de eso, incluso cuidarnos de las personas que a veces y la mayor parte del tiempo están incómodas, molestas, enfadadas, porque luego nos compramos pleitos ajenos, ¿no? Así es. Adoptamos enojos. Hay como medida de solidaridad, y pues la verdad que no nos funciona nada bien, ¿no? Y sí, fíjate, cuando vemos esto en el trabajo de las configuraciones sistémicas, ¿no? Muchas veces podemos ver esto, que el enojo puede ser un enojo adoptado y que tiene que ver con una lealtad con alguno de los miembros de mi sistema que se quedó con un tema no resuelto, un tema atorado, y que finalmente en esta conciencia familiar, pues ayudo y le soy leal, y entonces manifiesto la misma conducta, ¿no? Entonces, sí, porque no hay como chance, ¿no? De poder incluso expresarlo, o si se expresa, finalmente tiene... a veces cuando sentimos que no sabemos por qué tan fácilmente nos enojamos, valdría la pena como echarle una miradita en el sistema familiar, de dónde puede venir tanto enojo. Y fíjate, en este recuestionamiento interno que podemos hacer del enojo, podemos escribir lo que pensamos y lo que sentimos. Escribir, no saben qué herramienta tan valiosa puede ser, porque cuando empezamos a escribir todo lo que pensamos, ¿no? Cuando llega todavía un poco de más calma, entonces podemos entender y comprender de dónde viene. Entonces, exacto. Escribir esa es una, la otra es dibuja, la otra es haz ejercicio, ¿no? Ahí puedes como descárgalo a través de una actividad que implique mucha energía, como hacer ejercicio. Corran, no saben qué maravilloso es correr cuando necesitas manejar el enojo, y a dónde te vas, y te ayuda mucho a descargar. Porque te relaja también. O sea, algo donde hagas un esfuerzo y descargue. Cuidado con los deportes de contacto, porque luego a veces lo que terminan haciendo es como energetizar más furia. Así es. Pero sí, la caminada y la trotada son muy buenos. Oiga, vamos a un corte porque ya nos estamos despidiendo, estamos casi a la recta final de nuestro programa. Vamos y venimos con nuestro chicle mental y nuestros anuncios parroquiales. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. El chicle mental de la semana. Bien, pues entonces ya nos estamos acercando a la recta final de su programa Días Aprendizajes que Transforman, por esta frecuencia del 91.5. FM, Radio Universidad. Y estamos en la sección de nuestro chicle mental, y dice así: mientras sigas llevando en tus espaldas rencor, dolor y resentimiento, es imposible que puedas avanzar con fuerza y alegría para vivir. Así es. Y sí, justamente el dolor se vuelve una carga cuando no lo manejamos, cuando no lo procesamos, cuando se queda almacenado a través del resentimiento, ¿no? Entonces, pues
el tema es que sí nos atora, sí puede llegar a ser una emoción que nos atora, que nos impide fluir con la vida y sobre todo con procesos de reconciliación y de pues sí, de reconciliación y de tener paz con lo que vamos viviendo en el día a día. Sí, es como si te hubieras quedado como, aunque avanzando, al mismo tiempo detenido también, ¿no? Porque cada vez, digamos, es como que cada vez que te acuerdas, vuelves a rememorar como toda la sensación, junto obviamente con todo el discurso que te cuentas y que te explicas de por qué y cómo se dieron las cosas. Entonces, sí es como importante, quizás el enojo es una de las emociones que si bien tiene una función tan hermosa como la de adaptarnos y preservarnos cuando nos sentimos amenazados. Fíjense, es muy noble esta emoción, llevada a su extremo, es quizás una de las emociones más dañinas que hay. Sí. Llevada a su extremo, porque el enojo se convierte en ira o en violencia. Así es. ¿No? Y ya la violencia estamos hablando de otra cosa. Entonces, sí sería lindo como tomar en cuenta algunas cosas con nuestros hijos, con nuestras hijas, incluso con nosotros mismos, como a la hora de ver qué tan bien manejamos este enojo, ¿no? Podemos checar lo que decíamos hace un rato, Marce, ¿no? O sea, ¿cómo es mi nivel de tolerancia a la frustración? Así es. ¿No? O sea, ¿qué tanto me desespero? Porque ya, ahorita, inmediatamente, y además estamos en la era de eso, ¿no? Agarras un teléfono y si a los 5 segundos no se abre y a los 2 segundos no te conecta, ya usamos palabras como, qué lento. Así es, y cómo incluso algo externo como la tecnología nos pone a prueba justamente en la tolerancia. En la tolerancia. La otra es, obsérvate qué tan frecuente es para ti resolver las cosas de manera agresiva, ¿no? Porque entendemos a veces mal el confrontar algo con agredirnos, ¿no? Como decimos comúnmente, echas pleito, o sea, qué tan fácilmente es para ti echar pleito. Así es. ¿No? Como cuando le estás diciendo a alguien, oiga, por favor, no tire eso, y ¿qué? ¿Por qué? Yo la calle hago lo que quiero, y dices, espérame. Si eres de esos, aguas, ¿no? Porque es un poco esto que tú estabas diciendo, vas a ir acumulando y bueno, ¿dónde va a ir a parar esto, no? Y de las cosas que también vimos hoy, pues justamente esta diferencia entre lo que tú decías, la agresión, la manera en cómo estás de manera repetida aprendiendo a resolver la frustración, la diferencia entre violencia y la diferencia entre las formas de enojarnos. Así es. La otra es que obsérvate un poco con los demás, ¿no? Cuando, por ejemplo, qué tan comúnmente te suelen calmar, por ejemplo, ¿no? O sueles escuchar que te dicen, no, a ti, ¿no? Con cuidado, con pincitas, porque luego te prendes, luego te enciendes, aguas, ¿no? Ya te están dando como algunos indicadores. Y tómalos en cuenta. Y no lo tomemos tan personal. La frustración es la frustración, pero el tema es cuando nos enganchamos a un tema personal. Sí. Generalmente las cosas no son personales, ¿no? Sí. Nada más que al engancharlos y tomarlo como personal es cuando, ¿no? Tocamos mucha frustración y entonces respondemos incluso agresivamente, ¿no? O violentamente más. Violentamente. Y bueno, hay algunos indicadores, sobre todo a los padres. Por favor, si tu hijo empieza a tener como muchos reportes en este sentido, pero sobre todo hay algunos que hay que tomar mucho en cuenta. Fíjense, la crueldad con animales, ese es un tema de cuando ya un niño está pasando de un enojo a un acto violento, por ejemplo, y nos está hablando de algo delicado que hay que tomarlo en cuenta. Cuando observamos esta crueldad, cuando se disfruta de causar cierto daño a alguien, ¿no? Como de se lo merecía, ¿no? Tipo de cosas, aguas, ¿no? Cuando estos niños que quieren imponer su voluntad, ignorando el deseo del grupo, y a veces tenemos papás que quieren que el grupo se acomode al niño, ¿no? O a la niña.
porque lo están maltratando. Entonces, como, a ver, espérame. Papás, enseñemos a nuestros hijos a que forman parte de un grupo. Y los papás también como volver como a la idea inicial de por qué eligen determinada escuela, ¿no? Entonces, tienen a sus hijos en determinada escuela porque seguramente hubo un análisis de si empata con los estilos, las distancias y lo que quieras, ¿no? Y no estar como... Sí. Porque ese es también el manejo de la frustración de los padres. Y la otra es el enojo, por favor, el enojo de los niños no se regula con más enojo. O sea, no es un concurso de, tú te enojas, mira, pues ahora te voy a enseñar cómo me puedo poner yo, ¿no? Porque yo me puedo poner peor para que veas lo que es alguien Entonces enfurecido. Lo que se busca es el sometimiento. Exacto. Más que resolución, se busca el sometimiento. Está sometiendo. Y eso enoja muchísimo, ¿no? Entonces, y bueno, todas estas estrategias que dimos como muy, muy prácticas de haz ejercicio, escribe, imagina, sí, mediten. Primero háganlo ustedes, por favor, así como de tareita, estírate tantito, así. No crean que es tan complicado, pero empieza por hacerlo tú, ¿no? Como un poco revisar la calidad de tus relaciones afectivas. Si en la familia nos hablamos de repente como con muchos insultos, descalificaciones y demás, estamos conectando todo el tiempo con mucho enojo. Y es un enojo de mucha impotencia. Aguas, cuidado con eso. Sí, ¿no? Recuerden que las emociones también son aprendidas. En una parte son aprendidas. Y en el caso del enojo es importante que exista un método disciplinario en casa, pues, ¿no? Que digamos, hay conductas que no te puedo permitir, ¿no? Te puedes enojar, pero no puedes romper. Te puedes enojar, pero no puedes golpear. Te puedes enojar, pero no me puedes insultar. Pero te puedes enojar. Así es. Y puedes tomarte un tiempo fuera, ¿no? Pero no puedes... Los papás también necesitan tomar el tiempo fuera, ¿no? Y entender esto, quizás la más importante es esa, ¿no? Como el enojo es absoluta y genuinamente natural, forma parte de nosotros. Así es. Entonces no le hagamos el fuchi al enojo porque así es. nos avisa bastante. Ok, pues entonces nos vamos despidiendo. Así es. Estamos con avisos ya rápidamente parroquiales. Estamos próximos a traer más cursos, diplomados y tenemos en puerta la especialidad de pareja. Con el enfoque de constelaciones familiares y terapia sistémica. Y tenemos taller intensivo con la maestra Inga Larrol, un trabajo de 3 días, no se lo pierdan quienes estén interesados, nos encuentran en los números, Angie. 951-171-7293. Y con Marcela Cervantes, 951-117-3125. Estamos a sus órdenes, les damos la información. En el mes de mayo, ¿qué días? 18, 19 y 20 de mayo va a estar con nosotros una de las mujeres precursoras de las constelaciones familiares en México y de Latinoamérica. La primera en institucionalizar académicamente el método de las configuraciones sistémicas. Entonces, créanme, es una linda oportunidad de hacer algo a favor de nosotros para crecer y sentirnos mucho mejor en la vida. Finalmente, como nos dice la maestra Ingala, nuestro trabajo es siempre y al servicio de la vida. Entonces, muy bien. Avísenos, mándenos un mensajito y con gusto les damos la información. Nos vemos la próxima semana. Terminen de disfrutar sus vacaciones. Pásenla bonita, papáchense rico, dense besitos, acurrucos, cosas lindas y sabrosas. Coman algo rico y de su tierra también. Vayan a ver, hay muchos eventos en nuestra ciudad todavía. Besos, buena tarde, chao. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos
que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Recuerden, solo se transforma quien aprende y solo aprende quien está dispuesto a transformarse. Sintoniza la próxima emisión de Diasa, Aprendizajes que Transforman.